La niebla bajaba como un susurro por las colinas, envolviendo cada piedra y rama con una suavidad peligrosa. Aquella mañana, los gemelos Damián y Elías Ortega corrían entre los árboles como si fueran parte del bosque, sin temor ni prisa, con esa energía eléctrica que solo tienen los niños cuando se sienten libres. Isabel los miraba desde la vereda, con los brazos cruzados y una mezcla de amor y tensión en el pecho. No era miedo, pero sí una inquietud difusa, como si el aire estuviera a punto de romperse. «No se alejen mucho», dijo, levantando la voz. Los niños rieron al unísono y siguieron corriendo. Tomás, su esposo, caminaba unos metros detrás, mirando distraído el mapa turístico que habían comprado al llegar. Estaban en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un lugar lleno de color, historia y secretos que no aparecían en ningún folleto. La idea del viaje fue de Tomás, un intento de reconectar, decía él. Después de meses de discusiones, de silencios acumulados en la casa y de una rutina que se deshacía poco a poco, necesitaban algo distinto. Isabel aceptó por los niños. Por ellos se lo debía. El pueblo los había recibido con una belleza rústica. Calles empedradas, casas con techos rojos, mercados de artesanías y leyendas que los ancianos contaban con una seriedad espeluznante. Pero fue el Cerro del Silencio lo que capturó la atención de los gemelos. Una montaña modesta, cubierta de niebla casi todo el año, rodeada de historias que hablaban de luces extrañas, voces que susurraban desde la profundidad del monte y desapariciones que nadie lograba explicar. «Dicen que ese cerro traga a los que se atreven a cruzar su línea», les advirtió una mujer en el mercado mientras les vendía tamales. «No es para turistas, hay cosas que deben quedarse dormidas». Los gemelos se rieron. Tomás también. Isabel, en cambio, sintió un escalofrío. «Solo es folclore», dijo Tomás aquella noche en el hostal. «Leyendas para asustar niños. Mañana podríamos caminar hasta la base del cerro. Hay unas ruinas antiguas allí. Les encantará». Y allí estaban ahora. El sol filtraba su luz a través de la niebla como si fueran dedos temblorosos. Los árboles crujían, pero no por el viento. Damián y Elías corrían cerca de unas piedras cubiertas de musgo. Llevaban puestas camisetas iguales, una con un rayo, la otra con una luna. «¡Mira esto!», gritó Elías, señalando una figura tallada en la roca. Isabel se acercó con cuidado. Era una espiral, nada fuera de lo común, pero los niños parecían hipnotizados. «Tomás, ven a ver esto», llamó. Él no respondió. Estaba unos metros más atrás, buscando señal en su celular. Isabel suspiró, se agachó junto a sus hijos. «No toquen nada, solo mírenlo». Damián la miró con esos ojos grandes que siempre parecían estar preguntando algo que nadie más entendía. «¿Crees que esto es un mapa?», preguntó. «Tal vez. O solo un dibujo. Vamos, sigamos el sendero». Caminaron unos minutos más. La niebla se hizo más espesa. De repente, Isabel notó algo. Silencio. Demasiado silencio. Volteó. Ya no estaban. Solo un instante atrás estaban junto a ella. Un paso, un parpadeo. Nada. «Damián, Elías», llamó. Su voz tembló. Caminó rápido hacia donde los había visto por última vez. Nada. La espiral seguía allí. Las piedras, el musgo, el crujir lejano de ramas. Pero no había rastro de ellos. «¡Tomás!», gritó corriendo hacia él. Él se dio la vuelta alarmado. La vio pálida, con las manos temblando. «¿Qué pasó? No están, no los veo. Desaparecieron». «¿Cómo que desaparecieron?». Y entonces empezó el caos. La búsqueda fue inmediata. Gritos, carreras entre los árboles. Isabel llamando sus nombres una y otra vez, hasta que su voz se rompió. Tomás intentando mantener la calma, marcando al número de emergencias. Un guía local apareció al escuchar los gritos. En minutos más personas se sumaron, pero nada, ni una huella, ni una prenda, ni un sonido. Como si los gemelos hubieran sido tragados por el bosque. Fue entonces cuando uno de los hombres locales murmuró algo que Isabel nunca olvidaría.
Cuando el cerro decide, nadie lo impide. Las horas siguientes se volvieron una secuencia de gritos, pasos apresurados y preguntas sin respuestas. El sol ya no era visible. La niebla había descendido como una sábana espesa y sucia que lo cubría todo. Isabel corría de un lado a otro, con las manos arañadas por ramas y el rostro marcado por la desesperación. «Damián, Elías», gritaba una y otra vez. Tomás hablaba con los primeros agentes que llegaron al lugar. La policía local se presentó con lentitud, sin urgencia, como si no se tratara de una emergencia. Un oficial de voz cansada tomó nota en una libreta arrugada. «¿Desaparecieron juntos?», preguntó sin levantar la vista. «Sí, al mismo tiempo, solo los perdí de vista un segundo», respondió Isabel con el rostro cubierto de lágrimas y tierra. «¿Hay antecedentes familiares de fugas o problemas mentales?». Tomás se le fue encima. «¿Está insinuando que se fugaron? Tienen 6 años». «Señor, solo estamos siguiendo protocolo». Un grupo de voluntarios comenzó a buscar por los alrededores. Gente del pueblo, turistas solidarios, guías de montaña. La zona fue dividida en cuadrantes. Cada quien llevaba un silbato, una linterna o un megáfono improvisado, pero el bosque parecía tragarse todos los sonidos. Horas más tarde, un oficial encontró algo entre unas raíces húmedas, una cámara desechable de las antiguas. Estaba cubierta de barro, pero aún cerrada. Isabel la reconoció de inmediato. Era la que los niños usaban para tomar fotos del viaje. Habían estado emocionados con la idea de revelar las imágenes a su regreso. La cámara fue llevada a revelar. Mientras tanto, los Ortega fueron escoltados de vuelta al hostal por recomendación de las autoridades. Necesitaban descansar, pero Isabel no pudo cerrar los ojos. Se quedó sentada en la cama, mirando la mochila vacía de los niños. A la mañana siguiente, las fotos reveladas mostraban momentos de los días anteriores. En el mercado, comiendo nieve, posando frente a una iglesia. Pero la última imagen heló la sangre de Isabel. Era una foto tomada en el cerro, desde una perspectiva baja, como si uno de los gemelos la hubiese tomado escondido. Al fondo, entre los árboles, se divisaba una silueta oscura. No parecía una persona. No del todo. Algo estaba de pie allí, quieto, observando. «¿Qué es eso?», preguntó Tomás ampliando la imagen con los dedos en su celular. «No lo sé», susurró Isabel, «pero ellos lo vieron». La policía no le dio importancia a la fotografía. Dijeron que podría ser una sombra, una rama, un truco de luz. La búsqueda continuó por 5 días. Perros rastreadores, drones, helicópteros. Nada. Los medios comenzaron a llegar. Noticieros nacionales e internacionales. Entrevistas, cámaras, micrófonos. Algunos los trataban con compasión. Otros insinuaban negligencia. ¿Cómo es posible que se les hayan perdido 2 niños a plena luz del día? ¿Por qué estaban tan cerca del bosque si sabían que era peligroso? Isabel dejó de hablar con la prensa. Tomás, en cambio, intentaba mantener una imagen de control. Cada palabra suya sonaba vacía. «Confiamos en las autoridades. No descansaremos hasta encontrarlos». Pero dentro de casa, las grietas crecían. «¿Por qué los dejaste solos?», le reprochó Isabel una noche. «Te pedí que los vigilaras. Solo un momento, Tomás, solo uno». «Yo no los dejé. Estabas tú con ellos. No pongas todo sobre mí». «Siempre fuiste así. Siempre distante. Siempre con otra cosa en la cabeza. Y tú siempre con tus presentimientos y tus miedos. No puedes controlarlo todo, Isabel». El grito resonó en la habitación vacía. Nadie respondió. Después de 2 semanas, la búsqueda se dio por terminada oficialmente. El caso se clasificó como desaparición no esclarecida. No había pruebas de secuestro, ni rastros, ni testigos, solo una espiral en una roca, una cámara olvidada y una madre que se negaba a rendirse. Los Ortega regresaron a la Ciudad de México con una maleta menos. Isabel no volvió al trabajo. Tomás se sumergió en el suyo. Dejaron de hablarse. La casa se llenó de fotos viejas, juguetes intactos y silencio. Cada uno cargaba la culpa a su manera.
Una noche, Isabel abrió la última foto revelada en su computadora y la amplió hasta que los píxeles se deshicieron. La silueta seguía allí, fija, inmóvil, como esperando, y entonces lo notó. Un pequeño destello, apenas visible, junto a la sombra. Era un objeto metálico, un colgante, igual al que Elías llevaba en el cuello el día que desapareció. La piel de Isabel se erizó. La sombra no estaba sola. El Cerro del Silencio no volvió a recibir visitantes. Las autoridades cercaron los senderos y colocaron señales de advertencia, pero nadie necesitaba leerlas. El rumor se había esparcido por todo San Cristóbal. Los gemelos Ortega se los llevó la niebla. Para muchos no era la primera vez que ocurría algo así, solo era la primera vez que alguien de fuera lo vivía tan de cerca. Los locales dejaron de hablar del tema. Solo los ancianos se atrevían a nombrar el cerro con respeto. Entre murmullos y miradas hacia el suelo, repetían historias que Isabel apenas podía comprender. Desapariciones cíclicas, ofrendas no entregadas y un antiguo velo que se abría cuando la tierra lo reclamaba. Ella volvió al pueblo 2 meses después, sola. Tomás no quiso acompañarla. El matrimonio ya no existía. No firmaron ningún papel, pero ambos sabían que habían cruzado un límite invisible. Isabel llevaba una copia de la última fotografía en su bolso y una necesidad insoportable de encontrar respuestas. Se hospedó en una pequeña posada regentada por una mujer silenciosa, que solo hablaba lo necesario. Isabel caminaba cada día hasta el cerro, aunque el acceso estuviera prohibido. No se atrevía a subir, solo se sentaba frente a la entrada del sendero y escuchaba. No había viento, no había pájaros, solo una calma demasiado densa, como si el aire mismo estuviera atrapado. Una tarde, mientras observaba la neblina deslizarse entre los árboles, escuchó algo. Al principio pensó que era su mente jugándole una trampa, pero la voz se repitió. Un susurro. «Mamá». Isabel se puso de pie de golpe. «Damián», susurró con el corazón acelerado. Nada. La voz no volvió a sonar, pero esa noche el sueño la abrazó con violencia. En su mente, caminaba por el bosque. La niebla era roja, densa como sangre. Los árboles susurraban su nombre. Y entre las raíces, vio a sus hijos. Estaban de pie, tomados de la mano, inmóviles. Damián levantó la mirada y sonrió. Ya casi... Isabel despertó empapada en sudor, con las sábanas enredadas entre las piernas. Afuera, la madrugada era absoluta. Se levantó, se vistió y salió. Caminó sin pensar, siguiendo el mismo sendero de siempre. Llegó al borde del cerro y se detuvo. Una figura la esperaba. Era un hombre muy viejo, con un bastón tallado y un sombrero de ala ancha. Sus ojos eran de un gris imposible. «Usted escucha, ¿verdad?», dijo él sin saludar. «¿Qué escucha usted?», preguntó Isabel con la voz quebrada. «Las voces que llaman desde el otro lado. No todos pueden oírlas, solo los que han dejado algo atrás. Son mis hijos, lo sé». Isabel se sintió pequeña, como si el tiempo se le hubiera deshecho en las manos. El anciano se sentó sobre una roca y la miró con lástima. «El cerro tiene memoria. Cada cierto tiempo despierta. Se alimenta de la confusión, del amor ciego, del dolor que no se ha dicho». «¿Está diciendo que se los llevó?». «Ellos cruzaron. Nadie cruza solo. Alguien siempre los llama desde adentro». Isabel tembló. «¿Están vivos?». El hombre no respondió de inmediato. Cerró los ojos como si escuchara algo en la brisa. «Vivos, no como usted entiende, pero no han desaparecido del todo. Todavía no». «¿Puedo traerlos de vuelta?». El anciano sonrió con tristeza. «La niebla no regresa lo que toma, pero hay quienes han dejado marcas, huellas débiles. Si usted encuentra una, tal vez pueda seguirla». Isabel se quedó en silencio, las lágrimas brotando sin permiso. El viejo se puso de pie con esfuerzo. «Busque a la mujer de las cintas. Ella sabe. Vive donde terminan las calles y empieza la piedra». «¿Cómo se llama?». «La conocen como Abuela Juana». La figura desapareció entre la neblina antes de que Isabel pudiera hacer otra pregunta.
volvió al hostal con el nombre grabado en la mente. Pasó el día siguiente preguntando por ella. Nadie quiso hablar. Pero una niña en la plaza, mientras dibujaba en la tierra con un palo, dijo algo que la estremeció. La abuela Juana dice que los gemelos no se fueron, que se escondieron en el otro lado del espejo. Isabel se agachó junto a la niña. ¿Dónde vive esa abuela? La niña señaló hacia el cerro. Allí, donde la niebla duerme. Esa noche, Isabel volvió a soñar. Esta vez solo uno de los niños hablaba. El otro miraba, inmóvil, como si ya no supiera cómo regresar. Rafael Vargas llegó a San Cristóbal de las Casas con una mochila, una cámara vieja y un apetito insaciable por misterios. Era español, documentalista aficionado, viajero empedernido. No buscaba playas ni centros turísticos. Su interés eran las historias olvidadas, aquellas que la gente solo contaba en voz baja. Y San Cristóbal, con su niebla eterna y sus leyendas quebradas, era un festín. Una mañana, caminando por el mercado de los domingos, descubrió un puesto cubierto de objetos oxidados, radios antiguas, muñecas sin ojos, teléfonos rotos. Entre todo aquello, una caja de madera llamó su atención. Estaba cerrada con un pequeño candado que parecía más decorativo que funcional. El vendedor, un hombre de rostro curtido por el sol, lo miró sin interés. ¿Cuánto por esto? Lo que quiera dar, pero si la abre, no venga a devolverla. Rafael sonrió, pensando que era solo una frase teatral. Pagó unos cuantos pesos y se llevó la caja al hostal. Al abrirla, encontró un puñado de cintas VHS, algunas etiquetadas, otras no. También había casetes de audio con fechas escritas a mano. Una grabadora de voz portátil, oxidada pero intacta, completaba el conjunto. Esa noche sintió la urgencia de revisar el contenido. El hostal tenía una sala común con una vieja televisión y un reproductor. Rafael conectó uno de los VHS sin etiqueta y pulsó play. El video comenzó con una imagen temblorosa de un bosque. Niebla espesa, ramas oscuras, silencio. La grabación era casera, posiblemente de principios de los años 2000. La cámara parecía estar sostenida por alguien que no quería ser visto. A los pocos minutos, algo apareció en el encuadre. 2 niños. Estaban de espaldas, parados frente a una figura encapuchada. No hablaban. La figura movía las manos como si realizara un ritual. Rafael sintió un escalofrío. Avanzó el video con cautela. Más adelante, los niños estaban sentados frente a un fuego débil, en círculo con otras figuras. Uno de ellos llevaba una camiseta con un rayo, el otro una luna. Rafael pausó el video, volvió a mirar. Rayo, luna. No puede ser. Buscó en internet. Escribió, Gemelos desaparecidos San Cristóbal. La historia saltó de inmediato. Fotografías antiguas, nombres, fechas. Y allí estaban, Damián y Elías Ortega, 10 años atrás, 6 años al momento de desaparecer. Rafael sintió que algo se apretaba en su pecho. Volvió a reproducir la cinta. Esta vez prestó atención a los sonidos de fondo. Voces en un idioma que no reconocía. Cantos, respiraciones. En un momento, uno de los gemelos giró la cabeza hacia la cámara. Sus ojos eran oscuros, profundos. Parecían mirarlo a través de la pantalla. Paró la reproducción de golpe. Su pulso estaba acelerado. Guardó la cinta en su mochila y subió a su habitación. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente buscó más información sobre los Ortega. No tardó en encontrar un foro donde Isabel, la madre, había dejado su correo años atrás, pidiendo cualquier dato, cualquier pista. Dudó. Escribió: Hola, mi nombre es Rafael Vargas. Encontré una cinta que creo que muestra a sus hijos. Me gustaría hablar con usted. No esperaba respuesta inmediata, pero 3 horas después recibió una llamada. Era Isabel. Su voz era firme, pero cargada de años sin esperanza. ¿Qué vio en esa cinta? 2 niños, en el bosque, con alguien más. Creo que son ellos. Uno llevaba una camiseta con un rayo, el otro, una luna, completó ella, sin respirar. Acordaron encontrarse.
Rafael viajó a la Ciudad de México. Llevó la cinta, una copia digital y algunos casetes que aún no había escuchado. Isabel lo esperaba en una cafetería discreta, con el rostro más joven de lo que él imaginaba, pero con los ojos de alguien que había vivido una guerra interior. Cuando vio el video, no dijo nada al principio. Luego, sus labios comenzaron a temblar. «Es su voz», susurró. «Es Elías. Está repitiendo un número». Rafael retrocedió la cinta. Escucharon con atención. En efecto, el niño decía una secuencia de números en voz baja, como si estuviera memorizándola. «Es nuestra dirección antigua, antes de mudarnos», dijo ella con los ojos empañados. Rafael encendió la grabadora, insertó uno de los casetes. Sonido blanco. Luego una voz femenina cantando una canción de cuna. En segundo plano se escuchaban susurros, el mismo idioma que en el video. «Esto no es casual», dijo Isabel. «No es un juego». «¿Quién podría haber grabado esto?», Ana preguntó Rafael. «Solo alguien que sabe, alguien que estuvo allí». Ella lo miró fijamente. «Tenemos que volver a San Cristóbal, juntos». El regreso a San Cristóbal fue silencioso. Isabel y Rafael viajaron juntos, pero apenas intercambiaron palabras. Había una tensión invisible entre ellos, un pacto tácito. Cada uno cargaba su parte del misterio, y ninguno estaba preparado para enfrentarlo por completo. Llegaron al atardecer. La neblina ya comenzaba a descender como una advertencia antigua. Isabel no miró los mercados, ni los colores, ni las calles empedradas. Solo tenía un objetivo: encontrar a la mujer de las cintas. Había pasado semanas recordando fragmentos de conversaciones, frases inconexas, nombres medio olvidados. La niña que mencionó la abuela Juana volvía a su memoria como un eco persistente. Rafael, por su parte, revisó de nuevo cada segundo del video, buscando detalles ocultos. En una de las escenas finales, justo antes de que la grabación se cortara, un símbolo aparecía tallado en un tronco detrás de los niños. Era un círculo cruzado por 3 líneas. Lo dibujó y lo llevó con él. En una tienda de artesanías, una mujer lo reconoció. «Eso es viejo, muy viejo. No lo verá en los museos. Algunos dicen que es el sello de los que custodian el velo». «¿Qué velo?» «El que separa lo que vemos de lo que no deberíamos ver». Rafael compartió el dibujo con Isabel. Ella lo apretó en su mano y preguntó por la abuela Juana. Nadie quiso responder, hasta que una vendedora anciana, con trenzas grises y mirada vidriosa, les dio una dirección. «Vayan al final de la calle de los Lirios, donde las casas terminan y empieza la piedra. Allí vive la Juana. Pero no vayan con miedo. Ella lo huele». Caminaron hasta donde el pavimento se deshacía en tierra. Una casa de madera, con paredes inclinadas y flores secas colgando en la entrada, los esperaba en silencio. Tocaron la puerta. Tardó en abrirse. Finalmente, apareció una mujer de cabello blanco recogido, ojos hundidos y una piel que parecía papel arrugado. Los estaba esperando. Isabel sintió que el aire se le escapaba. Juana los dejó pasar sin más palabras. Dentro, la casa olía a eucalipto, cera derretida y humo. En una mesa había más cintas, casetes, libros escritos a mano, paredes cubiertas de dibujos infantiles y símbolos antiguos. «¿Usted grabó los videos?», preguntó Rafael. Juana negó con la cabeza. «Yo los recojo. Algunos aparecen en la puerta. Otros me los deja la tierra. No todos pueden verlos». «¿Quién los grabó?». «Quienes se quedan en el otro lado. A veces los que cruzan pueden dejar rastros, fragmentos, como semillas en el viento». Isabel sacó la fotografía de sus hijos. Juana la miró largo rato. Luego levantó un dedo. «Están vivos, pero no aquí. Los escucho algunas noches. Sus voces viajan por las grietas del cerro. Llaman, pero no saben cómo regresar». «¿Puedo traerlos de vuelta?», preguntó Isabel con la voz quebrada. Juana caminó hasta una pared cubierta por telas y símbolos. Corrió una manta y dejó al descubierto un mapa tallado en madera. Era el Cerro del Silencio, pero distinto. En lugar de caminos había espirales, ojos, lunas.
Aquí, en este punto, hay una abertura. No siempre está visible. Solo en ciertos días, cuando el sol duerme y la tierra exhala. Ese día se acerca. Rafael observaba en silencio, grabando cada palabra en su mente. ¿Qué clase de abertura? Un umbral. No es físico. Es memoria, dolor, vínculo. Solo una madre puede cruzarlo sin desaparecer. Isabel cerró los ojos. Sabía que debía hacerlo. ¿Y qué debo llevar? Nada más que verdad. Pero cuidado, lo que no has enfrentado allá afuera te espera allá adentro. Juana entregó a Isabel un collar con una piedra oscura. Ellos reconocerán esto. Yo lo usaba cuando era niña. También estuve del otro lado, pero no por tanto tiempo. Rafael intervino. ¿Puedo acompañarla? No dentro, pero tu mirada servirá. A veces, los ojos de otros son necesarios para no olvidar lo que se ve. Juana se acercó a él y le puso en las manos un pequeño espejo antiguo. Graba con esto. No todo saldrá en tu cámara, pero tu reflejo no mentirá. Esa noche, Isabel soñó con una canción, la misma voz del casete, una melodía que los gemelos solían cantar en el auto. Al despertar comprendió que el momento estaba cerca. La luna, esa misma noche, se mostraría en cuarto oscuro. El día que la tierra exhalaba era hoy. La madrugada se extendía como un suspiro interminable cuando Isabel y Rafael partieron hacia el cerro. El cielo estaba cubierto de nubes densas que parecían no moverse. La luna apenas se filtraba entre los pliegues del cielo, pero su sombra bastaba para teñir el sendero de un gris tembloroso. Juana les había indicado el punto exacto. No el marcado por mapas, sino por memoria antigua. Caminaban en silencio. Rafael llevaba su cámara, el espejo colgado al cuello y una linterna apagada. Isabel sostenía el collar entre los dedos, como si de él dependiera no desvanecerse. El bosque parecía haber cambiado. Los árboles eran más altos, las raíces más retorcidas. El musgo brillaba con un verdor antinatural. Cada paso que daban crujía, pero el sonido se tragaba de inmediato. La niebla, siempre presente, no los cubría del todo, pero les respiraba cerca. Después de una hora, llegaron a un claro rodeado de piedras altas. En el centro, un círculo de tierra seca. Rafael miró su mapa improvisado. Coincidía. Isabel se agachó y tocó el suelo. Está tibio. Rafael encendió su cámara y comenzó a grabar. Dio un par de vueltas por el perímetro, capturando cada detalle. En uno de los árboles encontró el mismo símbolo que había visto en la cinta, el círculo con 3 líneas cruzadas. Pero esta vez, debajo del símbolo, alguien había atado una muñeca de trapo. Era pequeña, descolorida. Tenía un ojo cosido con hilo negro y el otro era un botón. Colgaba de una cuerda, meciéndose con suavidad, aunque no había viento. ¿Esto estaba aquí antes?, preguntó. Isabel negó con la cabeza. No habían llegado aún cuando grabaron aquella cinta. La muñeca parecía nueva. «Nos están viendo», murmuró. De repente, algo crujió en la maleza. Rafael giró la cámara hacia el sonido. Nada. Pero el crujido se repitió, esta vez del otro lado. No era un animal. Los pasos eran cuidadosos, humanos, o lo que se disfrazaba como humano. Isabel retrocedió un poco. Su respiración se aceleró. «No estamos solos», Rafael apuntó con la linterna. La luz cortó la niebla por un instante. Una figura se ocultó tras un árbol. Alta, delgado el contorno. Rápido. «¿Lo viste?», preguntó sin bajar la voz. «Sí, no corras, no muestres miedo». Continuaron avanzando hacia el borde del claro. Allí, entre 2 árboles gruesos, descubrieron una abertura estrecha, como una cueva pequeña oculta tras las raíces. No era visible desde lejos. Rafael la iluminó. Dentro, el aire parecía más denso. Isabel sintió un tirón en el pecho, como si algo la llamara. «Es aquí», dijo. Se agachó para entrar, pero Rafael la detuvo. «Primero, déjame ver». Encendió el modo nocturno de la cámara y se arrastró un poco. El túnel era bajo y húmedo.
A los pocos metros desembocaba en una cabaña construida dentro de la gruta, con tablas viejas y techos de ramas entrelazadas. Todo indicaba que alguien o algo vivía allí. Retrocedió. Hay algo adentro, una especie de refugio. Hay objetos. Isabel no dudó. Se internó en la cueva, con el collar entre las manos. Al entrar, sus ojos se acostumbraron rápido. La cabaña estaba llena de cosas infantiles. Una caja de crayones, dibujos en papel rasgado, un zapato pequeño, una manta con iniciales bordadas. E.O. Se le heló la sangre. Es de Elías. Rafael comenzó a grabar cada rincón. La cámara captó detalles que sus ojos no veían. Huellas frescas, marcas en las paredes, palabras escritas al revés. En una esquina, una figura de barro. Parecía representar a dos niños tomados de la mano, pero uno tenía el rostro sin rasgos, liso, como si no tuviera identidad. ¿Qué significa esto? Isabel no respondió. Se sentó en el suelo y cerró los ojos. Estuvieron aquí, no hace mucho. Algo los retiene. De pronto, la cámara de Rafael parpadeó. La imagen se distorsionó. El espejo colgado en su pecho se empañó, aunque no había humedad. En la pantalla apareció por un segundo el reflejo de un niño detrás de ellos. Ojos blancos, piel pálida, sonriente. Rafael giró de golpe. Nada. El espejo cayó al suelo, se rompió. Un murmullo llenó la cabaña. No era un idioma, ni un sonido del bosque. Era un canto, como una ronda infantil entonada al revés. Las paredes vibraron. Isabel tomó a Rafael del brazo. «Tenemos que salir. Ahora». Corrieron hacia la salida, con la cabaña temblando detrás. Al cruzar el umbral, la niebla se disipó por un instante. El bosque los dejó ir, pero ya no eran los mismos. Isabel y Rafael descendieron el cerro con el cuerpo temblando. No sabían si por el frío, el miedo o la certeza de que algo invisible los había rozado. Ninguno habló durante el trayecto de regreso. El silencio era necesario, como si las palabras pudieran despertar lo que aún los seguía. De vuelta en el hostal, revisaron la grabación. Rafael conectó la cámara al portátil. La imagen estaba inestable pero clara. Allí estaba la figura del niño, detrás de ellos. Solo por un segundo, pero su presencia era innegable. Ojos blancos, sonrisa leve, una especie de calma macabra. Isabel pausó el video y amplió la imagen. «Es Damián», susurró, «o lo que queda de él». ¿Por qué no lo vimos en ese momento? Porque no quería ser visto. La cámara comenzó a fallar. Un pitido agudo inundó los parlantes. Luego se apagó sin razón. Rafael intentó encenderla. No respondió. La tarjeta de memoria, al ser extraída, estaba caliente al tacto. Demasiado. Decidieron guardar el material en un disco externo. Rafael hizo varias copias. Esa misma noche, la original desapareció. Buscaron por todo el cuarto. Nada. No había señales de forzamiento. Las ventanas estaban cerradas. La puerta con llave. Solo una nota garabateada quedó sobre la cama. Algunas cosas deben quedarse donde pertenecen. Isabel tembló. Rafael la miró. No estamos solos en esto. Volvieron a la casa de Juana al amanecer. Ella los esperaba sentada en la entrada como si supiera que regresarían. La cabaña fue un umbral, dijo sin preguntar nada. No todos pueden verlo. ¿No todos regresan? Vimos a uno de ellos, dijo Isabel con voz hueca, pero estaba diferente. Juana asintió, con tristeza en los ojos. Porque han estado mucho tiempo allá. Ese lugar cambia lo que toca. Les da forma con los miedos, con el olvido, con lo que les falta. ¿Y aún pueden volver? Mientras uno recuerde al otro, sí. Juana los condujo a la parte trasera de su casa. Abrió una trampa en el suelo y descendieron por una escalera de piedra húmeda. El aire era denso, cargado de incienso y humedad antigua. Al final del pasadizo, una gruta iluminada por velas titilantes. Aquí es donde la tierra susurra lo que la gente calla. En el centro de la cueva, un círculo de sal rodeaba una piedra negra. Encima
símbolos tallados en espiral. Juana se sentó frente a ella y comenzó a murmurar. Isabel y Rafael observaron en silencio. «Hay algo debajo del monte», dijo la anciana. «No es un ser como lo entienden. Es una conciencia, un ciclo. Despierta cuando el dolor humano se alinea con la necesidad del bosque. Los niños, por su vínculo, fueron llamados. El cerro sintió su unión y la necesitó». ¿Qué significa eso? Significa que uno aún resiste, pero el otro ha cedido. Isabel sintió un vacío en el pecho. Rafael se acercó. ¿Qué debemos hacer? Debemos abrir el reflejo. Lo que vieron en la cabaña era apenas una grieta. El verdadero umbral se abrirá en el corazón del monte, en el círculo mayor. ¿Dónde? Debajo del altar antiguo, el que las ruinas guardan con piedras rojas. Pero requiere una llave, una voluntad pura y una renuncia. Isabel bajó la mirada. Sabía lo que Juana pedía. Volvería a entrar, esta vez más profundo y sola. Juana le entregó una vela negra. «No dejes que se apague, pase lo que pase. Si se apaga, no volverás». Esa noche, Isabel preparó su cuerpo y su mente. Rafael le entregó el espejo, el repuesto que compró en el mercado. Juana le marcó con ceniza una espiral en el pecho. «Esto es tu nombre, lo que te ata a este lado». Al día siguiente, caminaron hacia las ruinas. El lugar estaba rodeado de silencio. No había turistas, ni guías, ni sonidos. El altar de piedra roja se alzaba entre árboles milenarios. Isabel se colocó en el centro. Rafael comenzó a grabar. Juana murmuró algo y la tierra vibró bajo sus pies. Una grieta se abrió. No era amplia ni profunda, pero el aire que salía de ella era helado y antiguo. Isabel miró a Rafael una última vez. «Si no salgo, no olvides lo que viste». «No lo haré», dijo él, con la voz quebrada. Isabel descendió por la grieta con la vela en mano. A cada paso el aire se volvía más denso, y en la oscuridad una voz familiar la llamó. «Mamá». El aire en la grieta no era aire. Era algo más espeso, más antiguo. Isabel descendía con la vela temblando entre sus manos, cada paso más incierto que el anterior. El eco de su respiración rebotaba contra las paredes invisibles, como si algo la estuviera imitando con un segundo de retraso. Abajo, la oscuridad no era completa, pero tampoco era luz. Era un espacio entre dos realidades. «¡Mamá!». La voz volvió a sonar. No como un susurro, sino como un llamado claro. Isabel se detuvo. El sonido venía de una abertura estrecha entre rocas. Sin dudar, se arrastró por ella. Al otro lado, el espacio se abrió en una caverna inmensa. El suelo era de agua negra, tan quieta que parecía cristal. Las paredes reflejaban su figura multiplicada 1000 veces, pero no eran solo reflejos. Algunos no se movían igual. Algunos sonreían cuando ella no lo hacía. Isabel avanzó despacio. Cada paso generaba un eco de sí misma, como si dejara versiones atrás. Al llegar al centro, 2 figuras esperaban, Damián y Elías. Estaban de pie, tomados de la mano, exactamente como en sus sueños. No habían envejecido ni un día. Sus rostros seguían siendo los de niños de 6 años, pero sus ojos eran diferentes. En uno brillaba una luz cálida, en el otro una sombra densa. «Mamá», dijo Damián, «llegaste». «No sabía si lo lograría», respondió Isabel conteniendo las lágrimas. «Nosotros te llamamos, cada noche. Pero hay algo más aquí, algo que no quiere soltarnos», dijo Elías sin soltar la mano de su hermano. «¿Quién?». Ambos niños apuntaron hacia el agua. Una figura emergió del reflejo. Era Isabel. Pero no como estaba ahora. Era una versión deformada, con los ojos vacíos y la boca en una sonrisa rota. Su sombra era más larga que su cuerpo. Su voz, una parodia hueca. «No pueden irse, no sin pagar». Isabel retrocedió, pero Damián la sostuvo. «No le tengas miedo, no es real, es tu culpa, tu miedo, tu dolor, solo eso». El reflejo comenzó a caminar sobre el agua. Cada paso dejaba una mancha de oscuridad.
Isabel sintió que sus piernas flaqueaban. La vela titiló. «No te apagues», murmuró. «No aún». La figura habló. «Te quedaste dormida. Miraste el otro lado cuando debías mirar a tus hijos. ¿No mereces traerlos de vuelta?» Isabel respiró hondo. «Tal vez no. Tal vez fallé. Pero no dejaré que esta sombra los consuma. No de nuevo». Damián soltó la mano de su hermano y se acercó a ella. La abrazó. Isabel sintió su calor. Era real, no una ilusión. «Uno de nosotros debe quedarse», susurró el niño. «¿Qué? Él ya no recuerda. Él es parte de esto ahora. Pero yo aún sueño contigo». Isabel cayó de rodillas. La sombra avanzó más rápido. Su voz se desdobló. Uno por uno, reflejo por reflejo. La cueva comenzó a vibrar. Las imágenes de las paredes se agitaron. Algunas comenzaron a llorar. Otras gritaban, otras reían. Elías se acercó. Puso una piedra pequeña en la mano de Isabel. Era el colgante que él había llevado. La espiral grabada aún brillaba. «Llévalo contigo. Él ya no puede cruzar. Yo lo sostendré, lo cuidaré. Pero no puedo dejarte aquí. Siempre he estado aquí, desde que cruzamos. Tú solo estás terminando el viaje». Isabel lo abrazó fuerte. Elías no temblaba. Parecía tranquilo, como si supiera que su lugar estaba donde la memoria no alcanza. «Te amo», dijo ella. «Yo también», respondió él. «Y dile a papá que nunca fue su culpa». Damián tomó la mano de su madre. La vela volvió a brillar con más fuerza. La sombra gritó. Sus bordes comenzaron a deshacerse como ceniza. Los reflejos estallaron en agua. La caverna se desmoronaba. «Corre», dijo Damián. Isabel lo apretó contra su pecho y corrió de regreso por la grieta. El mundo detrás se cerraba con un rugido húmedo. Cuando alcanzó la salida, la tierra se sacudió. Una raíz se cerró tras ellos. El umbral desapareció. Rafael estaba allí, esperándola, con los ojos enrojecidos. Al verla salir, dejó caer la cámara. Isabel abrazaba a un niño. Es Damián», dijo ella. «Solo él». El niño no hablaba, pero sus ojos estaban vivos. Miró el cielo, luego a Rafael, y sonrió. En su cuello colgaba el colgante de su hermano. El aire del cerro era distinto al amanecer, más limpio, más frío, como si el bosque hubiera exhalado por primera vez en años. Rafael ayudó a Isabel a bajar lentamente. Damián caminaba entre ellos en silencio, observando todo como si lo viera por primera vez. Pero sus ojos no eran de un niño común. Había algo detrás, algo suspendido. Nadie habló durante el descenso. Al llegar al pueblo, Juana los esperaba sentada frente a su casa. No se levantó, no preguntó, solo asintió con solemnidad cuando vio al niño. Uno cruzó, el otro decidió quedarse, dijo. Isabel se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. ¿Volveré a verlo? No en esta vida. Pero lo has liberado del eco, ya no está atrapado. Él eligió quedarse por amor, no por miedo. Esa noche, en el hostal, Isabel bañó a Damián con agua tibia, le puso ropa limpia, lo abrazó durante horas. Él no hablaba, solo observaba. A veces parecía murmurar algo mientras dormía, palabras sin forma, fragmentos. Rafael no insistió, lo grabó discretamente mientras dormía, con la esperanza de capturar alguna palabra, alguna imagen que lo ayudara a comprender. Al día siguiente, Isabel se presentó en la estación de policía. Contó su historia con voz firme, sin adornos, sin mencionar portales ni reflejos. Dijo que lo había encontrado vagando cerca del cerro, con un colgante que coincidía con el de su hijo desaparecido. ¿Está segura de que es uno de los gemelos Ortega? Sí, es mi hijo. Los exámenes médicos confirmaron que el ADN coincidía. Las autoridades se mostraron perplejas. No había explicación lógica, no tenía heridas ni signos de desnutrición grave. Su edad biológica era la misma que hace 10 años. No había envejecido. El caso fue reabierto. Periodistas volvieron al pueblo.
Los medios explotaron la historia. Niño perdido aparece una década después sin haber crecido. Hubo especulaciones de todo tipo: secuestro, experimento, fuga religiosa, conspiración. Pero Isabel se mantuvo en silencio. Solo aceptó una entrevista. Cuando le preguntaron qué había pasado, respondió: el bosque no se traga a los niños, solo los guarda hasta que alguien se atreve a llamarlos por su nombre. El gobierno cercó la zona del cerro, se prohibió el acceso, se instaló vigilancia, pero cada tanto alguien decía haber escuchado risas entre los árboles, risas infantiles o una canción. Rafael regresó a España semanas después. Dejó en manos de Isabel todo el material grabado. Su último acto fue editar un documental clandestino, distribuido en círculos cerrados de Internet. Lo tituló Reflejos del Silencio. En él no había explicaciones, solo imágenes: la muñeca colgando del árbol, la figura en la cabaña, los símbolos en la roca, la grieta cerrándose. El documental fue eliminado varias veces de la red, pero siempre volvía a aparecer. Isabel volvió a la Ciudad de México con Damián. La casa que había estado congelada durante años cobró vida lentamente. Quitó los plásticos, abrió las ventanas, encendió las luces. El niño pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara ver algo más allá del horizonte. Una tarde, Isabel encontró un cuaderno viejo en la mochila del niño. Estaba vacío salvo por una página. En ella había un dibujo, dos figuras tomadas de la mano frente a un círculo. Una de ellas estaba coloreada, la otra en blanco. ¿Lo dibujaste tú?, preguntó. Damián la miró. Por primera vez, habló con voz suave. Lo soñé. Desde entonces Isabel comenzó a escribir. Llenó cuadernos con memorias, sensaciones, imágenes, sonidos. Cada noche antes de dormir, le contaba a Damián una historia distinta. A veces él corregía detalles, como si supiera más de lo que podía explicar. Un día, Damián regresó del colegio con una hoja en la mano. Era un ejercicio de redacción. El tema: un recuerdo feliz. El niño escribió: mi hermano y yo estábamos en un lugar donde el tiempo no pasaba. Jugábamos todo el día. Pero él siempre miraba el cielo. Decía que mamá vendría, y vino. Isabel leyó el texto con el corazón apretado. En la parte inferior de la hoja, un dibujo. Un colgante partido al medio. En un lado, una luna. En el otro, un rayo. Al cerrar la libreta, una lágrima cayó sobre el papel. No por tristeza, sino por gratitud. Porque en medio de todo lo perdido, aún quedaba algo para recordar. Un año después del regreso de Damián, Isabel volvió a San Cristóbal. No para buscar más respuestas, sino para despedirse. Caminó hasta el límite del Cerro del Silencio, donde la niebla comenzaba a formarse como un velo permanente. Llevaba una pequeña caja de madera en sus manos. Dentro, una réplica del colgante de su hijo. Una mitad con la luna, la otra con el rayo. Lo enterró bajo un árbol viejo, donde una vez escuchó la voz de Elías entre la bruma. Luego se sentó en silencio. No lloró, solo susurró: gracias por cuidarlo. Al volver a casa, notó algo diferente en Damián. Hablaba más, reía a veces, dibujaba con frecuencia. Pero había un patrón. Cada dibujo mostraba puertas, espejos, túneles. Siempre un niño de espaldas y otro del otro lado, sonriendo. Cuando Isabel le preguntaba, él respondía: lo sueño, pero no da miedo. Una tarde de verano, Damián llegó corriendo con algo en la mano. Era una cinta de casete, vieja, cubierta de polvo. La había encontrado en una caja olvidada del ático. Isabel la examinó. No tenía etiqueta. Recordó entonces la grabadora que Rafael le había dejado antes de volver a España. Colocaron la cinta. Al principio solo ruido, luego una voz. Era Elías. Si estás escuchando esto, es que lo lograste. Mamá, no estés triste. Yo estoy bien. Aquí no hay dolor. Aquí se recuerdan los juegos, no los miedos. Cuida a Damián. Él aún te necesita. Yo estaré aquí, donde el sol no llega, pero la memoria sí. Isabel presionó pausa. Cerró los ojos, respiró hondo.
Gracias, susurró. La cinta se guardó en un cajón. Nunca más volvieron a reproducirla, pero Damián comenzó a escribir pequeños cuentos inspirados en ella. Historias donde los espejos eran puentes y los sueños, mapas para encontrar a quienes se habían ido. Isabel, por su parte, publicó un libro con todos los escritos de su hijo y los suyos. Lo tituló Donde duerme la niebla. No explicó su origen. Solo dejó una dedicatoria, para quienes aún esperan del otro lado. Una noche, mientras Damián dormía, Isabel revisó las últimas páginas de su diario. Había una hoja nueva que ella no recordaba haber escrito. Decía, «Recuerda mirar detrás del sol». La frase era la misma que Elías había dicho en sus sueños, pero esta vez estaba escrita con una letra infantil, trémula pero firme. Volvió a mirar a Damián. Dormía tranquilo. En su cuello aún llevaba el colgante. No se lo quitaba jamás. Rafael, desde Europa, les enviaba cartas cada tanto. Nunca volvió a grabar un documental, pero fundó una pequeña editorial de libros sobre leyendas y misterios. En la portada del primer ejemplar aparecía una ilustración, una mujer con una vela negra descendiendo hacia una grieta. La historia comenzó a circular como leyenda urbana. Algunos decían que era real, otros que no era más que ficción. Pero quienes conocieron a Isabel sabían que su silencio decía más que cualquier testimonio. Años más tarde, Damián creció, estudió arte, se convirtió en ilustrador, publicó una novela gráfica con un niño perdido en el bosque, guiado por su reflejo. En la última página, una nota. «Aún te sueño, hermano. Aún jugamos en aquel lugar donde el tiempo se detuvo». Isabel envejeció en paz. No volvió a subir al cerro. No necesitaba hacerlo. Sabía que había cerrado el ciclo, que lo que una vez se rompió había encontrado otra forma de estar completo. Y en cada atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, ella miraba el horizonte. No para buscar respuestas, solo para recordar, porque en algún rincón de su alma aún podía escuchar esa vocecita diciendo, «Ya casi». Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para seguir explorando los misterios más profundos y conmovedores. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando relatos que dejan huella. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla para conocer otra historia real que te pondrá la piel de gallina, porque a veces lo inexplicable no necesita explicación.